Hola comunidad de BioChannel, el Señor les bendiga. Quiero agradecer a quienes han estado contándonos sus testimonios sobre cómo el Evangelio llegó a sus vidas, llegó a sus familias. Es maravilloso ver la obra del Señor activa en nuestro tiempo. A la vez quiero aprovechar para invitarles a participar en el reto de esta semana. El reto de esta semana o las historias que queremos escuchar de esta semana es en tu propia experiencia cómo lograste salir de deudas. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por una crisis económica debido a las deudas? ¿Qué consejo le darías para que pueda salir avante de esta situación que precisamente fue la abordada durante esta semana por el autor del repaso de la lección de escuela sabática? Voy a resaltar 4 puntos de ideas presentadas por el autor durante esta semana. Y lo primero que quiero decir es que nuestra economía como sistema está enferma. Nuestra economía está enferma. Castiga el ahorro, premia la especulación y por otro lado incentiva la deuda de muchísimas maneras, y es parte de la razón por la cual muchas personas, incluyendo los cristianos, ven sus finanzas, y no solo sus finanzas, sino también sus vidas familiares, sus relaciones interpersonales, su satisfacción personal, altamente perturbadas por este problema de la deuda. Y lo primero que quiero resaltar es que aunque para el mundo este se ha vuelto el estado normal de cosas, como hijos de Dios debemos siempre mantener la cosmovisión de que la deuda no es algo natural y que no es algo deseable y debiera evitarse por todos los medios posibles. El apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no sean normales, sean santos. No sean normales, sean diferentes para la gloria de Dios, y eso también tiene que ver con nuestras vidas financieras. En la palabra de Dios, de hecho, la deuda es presentada como un sinónimo del pecado. De ese tamaño es el problema. La deuda en la Biblia es sinónimo, es ilustración de pecado. La paga del pecado, paga de deuda, es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Este lenguaje financiero para describir el problema del pecado ya nos pone de alguna manera en sobreaviso sobre cómo Dios ve el asunto de la deuda. Y aunque es algo que cada día es más común en países, en empresas, en las vidas de las personas, como hijos de Dios debemos procurar evitarla al máximo, especialmente si son deudas no de apalancamiento, sino deudas de gastos de consumo. Es decir, hay gente que se endeuda para irse de vacaciones, eso lo único que deja son fotos de recuerdo, pero nosotros no debemos ver la vida de esa manera para satisfacer los deseos instantáneos. No, debemos tener un espíritu distinto, un espíritu de dominio propio, capaz de vivir con lo que el Señor provee diariamente, evitando gastos innecesarios. Y todo eso va a redundar en nuestro bien espiritual. Así que lo primero es que no te normalices con la deuda. Delante de los ojos de Dios está mal. Y puedes tener fe que a pesar de lo enferma que está nuestra economía, como lo dije al principio, a pesar de muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, si tú sigues los principios eternos de la palabra de Dios y evitas la deuda e incentivas el ahorro, en un punto tarde o temprano eso terminará trayendo una recompensa material también para tu vida. Así que te invito a que lo primero es que no aceptes la deuda como algo necesario, como algo inevitable. Si se puede evitar, hay muchos cristianos que se organizaron y que hoy están libres de deudas. Hay muchos hijos de Dios que han probado, han pactado con el Señor y hoy tienen vidas financieras tranquilas, libres de llamadas, libres de mensajes de texto, libres de presiones, libres de acosos por temas de obligaciones financieras.
El punto número 2 es que la riqueza verdadera de una persona es su carácter. Muchos grandes pensadores de materia económica han tratado de estructurar sistémicamente la causalidad de la riqueza y del progreso, y sus reflexiones son muy valiosas, pero una mirada a la Biblia nos enseña que la riqueza más grande de una persona, después de la salvación, después de Cristo, por supuesto, después de su familia, de su salud, de esos asuntos espirituales, la riqueza más grande es el carácter, el carácter. Y por carácter nos referimos a la integridad moral de una persona. Esa integridad moral de una persona, generalmente, y dadas ciertas circunstancias, contribuye al progreso material sustancialmente. Entonces, una de las cosas que el autor de esta semana nos planteaba era cómo progresar, porque está bien que querer salir adelante, no hay nada de malo en eso. Ya lo mencionamos en una lección anterior, no debemos satanizar la riqueza. Sí, es cierto, la riqueza trae tentaciones, pero la pobreza también trae tentaciones. Hay grandes hombres de Dios que fueron pobres y hay grandes hombres de Dios que fueron ricos. Ser pobre no es ninguna virtud, ser rico tampoco es la corona de la santificación, eso no tiene que ver, pero el Señor nos llama a nosotros es a ser fieles y a desarrollar un carácter íntegro, un carácter de excelencia moral. Y eso, usualmente una persona que tiene un carácter moral, es decir, una persona que es responsable, que se esfuerza por ser cada día mejor, por estar en continuo crecimiento, una persona que honra su palabra, que honra sus compromisos, que es honesta, que es transparente, que cultiva buenas relaciones, en promedio, va a prosperar económicamente, si tiene dominio propio, si sabe postergar la gratificación, que es un fruto del Espíritu Santo. Esa persona tiende, podemos decir, a prosperar económicamente. Entonces, está muy bien soñar con tener una vacación muy especial con la familia. Claro que sí, está bien querer salir adelante y progresar. Y de hecho, en el Consejos Inspirados del Espíritu de Profecía y de la Biblia, continuamente se nos llama a crecer, a avanzar, a ser mejores, a convertirnos en mejores administradores, a traer progreso, a traer desarrollo, a embellecer la vida de quienes nos rodean. Eso está muy, pero muy bien. Pero la riqueza fundamental será tu carácter. Tu carácter será la plataforma sobre la que Dios quiere bendecirte. Tu carácter será la plataforma sobre la cual Dios puede derramar abundantes bendiciones. Mucha gente hoy tiene miedo de que un familiar enferme y que no tenga cómo costearle el tratamiento médico y quisieran tener dinero para poder apoyar a su familia en la enfermedad. ¿Tiene eso algo de malo? Claro que no. Antes es el deber ser de las cosas, es el deber ser como cristiano. Pero si tú quieres progresar materialmente, ojo lo que digo, materialmente, según la cosmovisión bíblica, lo primero en lo que tienes que trabajar es tu carácter, porque esa es la base de la verdadera riqueza. Y una persona con carácter, que desarrolló habilidades y capacidades, puede perder mucho dinero en alguna crisis, pero su carácter le va a ayudar a recuperar de esa crisis, a volver a tener dinero. Pero en cambio tú le das a una persona sin carácter, sin capacidad, mucho dinero y lo despilfarra y no saben qué. La verdadera riqueza de una persona tiene que ver mucho con la integridad de su carácter según la cosmología bíblica. Así que ánimo, tú quieres progresar, Dios quiere que tú progreses, excelente. Sin embargo, procura que la base de todo sea la integridad moral de tu vida. En una sociedad dominada por las dinámicas del mercado capitalista, incluso los cristianos corremos el riesgo de derivar nuestra identidad y nuestro sentido de valía a partir de nuestras posesiones materiales y nuestro nivel socioeconómico. Esa es una tentación y es una lucha innegable con la que todos tenemos que lidiar día tras día y que ha causado que muchos sientan un profundo afán, especialmente los jóvenes en sus 20, 30 años,
por enriquecerse, por progresar, por salir adelante. Y eso, vuelvo y lo digo, no está mal. Sin embargo, la palabra de Dios nos pone advertencias. Por ejemplo, raíz de todos los males es el amor al dinero, no al dinero, sino el amor al dinero que reemplaza el amor de Dios, el cual por haber seguido muchos fueron traspasados de muchos dolores y se apartaron de la fe. Y luego dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues precisamente del amor al dinero. Algo que yo resaltaría es que el texto en griego no dice la raíz de todos los males, como si el amor al dinero fuera la única raíz de todos los males. Lo que allí dice es raíz de todos los males, resaltando un aspecto que tienen todos los pecados y es su capacidad de atraerse unos a otros. Cuando una persona tiene amor al dinero, ese pecado va a traer otros pecados, se convierte en una raíz de otros pecados, pero lo mismo sucede con el adulterio, con el orgullo, con el egoísmo, con el miedo y con muchas otras cosas más. Así que estamos advertidos contra el afán de enriquecimiento que ha existido siempre, pero que parece haberse universalizado en esta generación de una forma asombrosa. La palabra del Señor nos invita a no tener afán por las riquezas y hay varias razones para eso. Lo primero es que precisamente para progresar no hay que tener los ojos puestos en la velocidad, sino en la calidad del progreso y en la fundamentación de ese progreso. No es cuán rápido vas, es qué tan sólido es lo que estás construyendo, porque en algún punto se puede venir al piso todo si no tiene unos buenos fundamentos. Así que la palabra del Señor nos invita a apartarnos del afán de progresar y que lleva a muchos a trucos, a jugadas sucias, a jugadas imprudentes, demasiado arriesgadas, egoístas, deshonestas, aunque muchas veces legales, hay que decirlo. Como cristianos no deberíamos participar de ese tipo de cosas. Que tu confianza esté puesta en Dios y no en el dinero, porque tú tienes mucho afán por dinero pensando que el dinero te va a hacer feliz, pensando que el dinero va a solucionar los problemas. Y déjame decirte que sí, tienes razón. Aquí no vamos a decir cosas que no son. La evidencia de la psicología clínica con contundencia sugiere que el dinero sí contribuye a cierto grado de felicidad, pero hay un punto donde deja de tener poder y entre más tengas, menos felicidad va a reportar esas cantidades más, pero mientras tienes lo suficiente para satisfacer tus necesidades, el dinero sí contribuye al nivel de gratificación, sí contribuye a un buen estado de ánimo. Eso es muy verídico y quisiera que como cristianos a veces nos libremos de ese lenguaje tonto y torpe que dice, no, el dinero no da felicidad. El dinero sí ayuda y está en la evidencia científica, también hay nociones claras en la Biblia, claro que sí ayuda, y sin embargo, hay cosas más importantes que el dinero, y hay cosas que Dios ahora te ha dado, que si te quitara, ni con todo el dinero del mundo podría recuperar. Por ejemplo, vamos a decir que tienes mucho afán de conseguir dinero. Pero ¿qué tal si consigues ese dinero y la persona que más amas en este mundo muere? Entonces te das cuenta que antes de tener el dinero tenías lo que más necesitabas para ser feliz y no lo valoraste. Estoy precisamente como pastor acompañando algunos casos de salud de personas que materialmente y humanamente han logrado grandes cosas y tienen la mejor asesoría médica humanamente posible, pero no logran resolver su situación. Lo que quiero decirte es que Dios tiene formas de bendecirte que te ahorran dinero, que si tú las cuantificaras en dinero dirías, wow, yo si tuviera que pagar por esto que tengo gratis, que tengo libre, que tengo a mi disposición, wow, sería muchísimo. Así que si Dios te dice, no te afanes mucho por el dinero, que ese no sea tu principal motor, es porque Él conoce
que seas quien seas, en este preciso momento, tienes muchísimas razones a tu alrededor para estar muy, pero muy agradecido y para sentirte muy, pero muy afortunado porque Dios ha sido bueno contigo, indistintamente de cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria. El día martes el autor presentó un mensaje fascinante y práctico, consejos útiles que tú puedes usar para desendeudarte. Así que te invito a revisar cuidadosamente la lección de escuela sabática de ese día y vas a encontrar muchas buenas ideas sobre cómo librarte de esa presión que son las deudas y que a veces tanto problema trae a las familias, a la misma fe de las personas, a su mismo sentido de autoestima y muchas otras cosas más. Yo voy a compartir algunas nociones. La primera, ten el valor de decirte la verdad a ti mismo. Ten el valor de decirte la verdad a ti mismo sobre tu realidad financiera y no pretendas proyectar una imagen de un estatus que no tienes y que realmente te está consumiendo. Alguien una vez de una manera muy poética puso que la gente gasta el dinero que no tiene en cosas que no necesita para impresionar a personas a las que no les importan. Y nosotros como cristianos debemos ser totalmente diferentes a esa realidad que el mundo domina. Así que uno de mis consejos para salir de deudas es incomódate, deja de vivir en esa casa en arriendo tan costosa y que quizás tienes varios meses de retraso, así tengas que irte a mudar a un lugar más sencillo. Hazlo, ten el valor de decirte la verdad y de aceptar tu realidad. Ese es el primer paso para empezar a progresar. Otro buen consejo que también se nos mencionó es niégate a ser codeudor. Tú puedes usar una idea sencilla y verdadera como hablar con tu cónyuge y proponerse, pactar los dos, decir, nunca vamos a servir de fiadores. Y cuando una persona se acerque a ti y te diga, oye, tú eres mi amigo, ayúdame a ser fiador, tú puedes decir, tú eres mi amigo, te aprecio, pero en mi familia hicimos un pacto que debo respetar y es el pacto de no servir de fiador, porque muchas personas, ahí había una estadística tremenda a nivel mundial, terminan endeudados por el consumo de otras personas. Engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Servir de fiador arruina amistades. Servir de fiador carga de estrés a las personas. Y cuando tú vayas a ser fiador, ten la certeza de que lo más probable es que tú termines pagando esa responsabilidad. Así que mejor no sirvas de fiador. Acepta esa realidad, no sirvas de fiador. Otro consejo que nos presentaba también la lección era hacer una lista de tus deudas, desde la mayor hasta la menor, y empezar con la de abajo. Pagarla completamente. Reducir, renegociar los términos de la mora, los intereses que se están pagando, buscar una institución financiera que te cobre menos intereses que los intereses que están pagando actualmente, negociar esa deuda, también puede ser otro consejo útil y que a muchas personas les ha funcionado. Otra cosa muy importante, cuando tengas un ingreso extra, alguna entrada especial por la razón que sea, una herencia, un negocio que te salió más allá de lo proyectado para bien, prométete y prioriza que vas a salir de las deudas, que vas a hacer abonos a esas responsabilidades financieras que adquiriste. Esos son algunos pasos, algunos consejos, pero todos sumados a una transformación de la mente, porque es difícil usar técnicas mientras la cosmovisión permanezca intacta. Es cierto que algunas técnicas pueden alterar brevemente, someramente la cosmovisión, pero lo que necesita ser cambiado es la mentalidad del deudor. Porque hoy tú puedes decir, oye, qué rico salir de deudas, pero si alguien viniera y pagara todas tus deudas en este preciso instante, pero tu mente se conserva igual, créeme, será cuestión de meses para que te veas envuelto otra vez en deudas. Así que si estás pasando por una crisis financiera, con lo incómoda y terrible que puede ser,
Dile, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda? ¿Qué quieres tú que yo cambie en mi manera de ser y en mi manera de pensar y en mi manera de ver y de valorar y de priorizar? Y el Señor puede usar esas crisis financieras para enseñarte mucha humildad, para enseñarte dominio propio, para enseñarte solidaridad, para enseñarte misericordia y para prepararte incluso para que saliendo de esa crisis seas una persona mucho más útil y de mucha más bendición de lo que eras antes de entrar en esa crisis. Hay grandes autores, una cantidad importante de información en muchos lugares sobre cómo salir de deudas y todas esas cosas son útiles, pero quiero insistir en la importancia de transformar la cosmovisión como fundamento y causa inicial de todas las demás modificaciones que se van a presentar en tu vida financiera y en otras áreas de tu vida. Cristo Jesús pagó nuestra deuda, es lo que dice Colosenses, nuestra deuda más grande, y la pagó en la cruz a un precio muy alto, casi como si la Biblia nos dijera, usando esa metáfora financiera, que endeudarse es una cruz, que endeudarse te lleva a ser sacrificado vergonzosa y cruelmente. Pero Cristo pagó esa deuda espiritual y también en su palabra tiene principios, tiene consejos para ayudarte a salir adelante de esas deudas materiales y que se cumplan en ti esas promesas de Deuteronomios 28 que te invito a memorizar, que te invito a repasar, que te invito a interiorizar, porque cuando tú andas con Dios, con el Dios del oro y de la plata, con el dueño de todo, con el que te quiere llevar a una ciudad donde se pisa el oro, así de abundante y de próspero es el Señor, ese mismo Dios empezará a cumplir aquí en la tierra bendiciones, no para exaltarte el ego, pero sí para que tú puedas ser bendición en la vida de otros. Tú quieres ser bendecido para bendecir, tú quieres ser grande para engrandecer y esa es la medida de grandeza, tu capacidad para engrandecer a otros. Y precisamente en Deuteronomio 28 hay una mención clara de que cuando usted sea fiel a Dios, cuando usted sea obediente a Dios, no va a tomar prestado. Es categórico, es claro. No fuimos llamados para estar endeudados. No tomarás prestado, no tomarás prestado. Así de simple y así de categórico, no tomarás prestado. Evítenlo como a la lepra, dice la señora White. Eviten la deuda. Pero luego también promete que incluso el Señor te puede bendecir para que tú seas quien preste, para que tú seas quien ocupe esa posición exaltada. Y luego no simplemente tengas esa posición, sino que utilices la influencia que te da esa posición para salvación de otros. Durante mucho tiempo la cristiandad, especialmente de tradición católica, satanizó los intereses. Y hoy hay razones claras para condenar las tasas de intereses en términos morales que muchos bancos, que muchos países exigen y demandan de sus pueblos. Son cosas que realmente están mal y por la cual le darán cuenta a Dios algún día y que también en esta tierra probablemente sentirán los efectos de esas injusticias y de esos atropellos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos promesas maravillosas y extraordinarias en su palabra para vivir al margen de esas realidades en las que las masas están atrapadas. Y yo te invito a que tú hoy hagas un pacto con Dios. El pacto de no meterte más en deudas, el pacto de priorizar el pago de tus deudas. No tengas en tus bolsillos dinero que no te pertenece. Haz los pagos que corresponden, eso también es buen testimonio. Y proponte ser fiel a Dios, entregando lo que le corresponde y administrando con sabiduría el resto, hasta que sea el día en que tú puedas decir Deuteronomio 28 no es un mensaje bonito, es una realidad en mi vida también. Quizás tú has aprendido ideas prácticas sobre cómo salir de deudas y queremos conocer sus testimonios, queremos conocer esos consejos sobre cómo salir adelante de las deudas y te invitamos a que nos compartes qué has hecho.
pero también quisiera que le mandes mensajes a los jóvenes, a esos jóvenes que aún no han entrado a la vida financiera, que quizás ni siquiera tengan una cuenta bancaria. ¿Qué consejo le darías tú sobre las deudas? ¿Qué consejo les darías sobre las tarjetas de crédito? ¿Qué le puedes decir tú desde tu experiencia? Compártenos esas ideas para que el aprendizaje entre todos pueda ser mucho mayor. Y créanme que esas historias que nos están escribiendo son de mucha bendición. Dios les bendiga.